la Semana Santa, el mundo entero recuerda esta fecha importantísimo como es el sacrificio de Jesús, ya que Él dio su vida por toda la humanidad y por ende pues la misión Manantial de Vida no puede quedar atrás sin realizar esta programación. Hermano Jorge, vamos a dialogar un poco agradeciendo la participación de usted. Gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿cómo estamos? Estamos a minutos de empezar de esta gran noche de celebración. Tenemos muchos invitados. ¿Cómo está? ¿Se ve el ambiente? Los amigos, los hermanos ya están llegando. Buenas noches. Estamos en vivo para Manantial TV, para todos nuestros amigos, hermanos, quienes nos acompañan. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está esta organización? ¿Cómo han hecho ese preparativo? Bueno, gracias a Dios, todo este preparativo se ha hecho en conjunto con todos los equipos de trabajo, tanto el Ministerio Discipulado y el resto del ministerio también de toda la iglesia, que somos como 16 ministerios, incluyendo con el pastor, el ministerio se incluye 17. Gracias a Dios, todos estamos coordinados con la ayuda de Dios para llevar este evento tan esperado año a año, donde queremos que Dios salve a muchas almas. Así es, ¿y cuál es el objetivo principal de esta reunión, de esta organización? ¿El objetivo principal para quiénes? El objetivo principal es que aquellos invitados que vienen, que conozcan más de Jesús, que sepan quién es Jesús, de aquel Salvador que vino hace 2000 años para salvar a la humanidad. ¿Y solamente pueden venir los invitados o también pueden venir algún vecino, algún hermano, algún compañero que de pronto está de pasadita y de pronto se detiene? Ellos pueden ingresar a poder compartir este tiempo, esta gran noche de reunión. Claro, están cordialmente invitados todos los que están viendo también este Manantial TV. Manantial TV. Entonces le invitamos, va a estar 3 noches, comenzamos hoy, viernes 18 hasta el domingo 20. Entonces las puertas de Manantial de Vida están cordialmente ¿A partir abiertas. de qué hora? ¿A partir de qué hora? Hoy estamos desde las 6 de la tarde, ya están abiertas las puertas, pero el evento comienza a 7:30 de la noche. Muy bien, entonces ya sabes, 7 en punto de la noche empezamos. No se olvide de conectarse a través de Manantial TV. Vamos a estar saliendo para Guayaquil y el mundo entero con esta gran programación. Vamos a tener muchas actividades, premios, obsequios y el domingo, gran sorpresa. Me confirman por favor si se escucha.
Jesús murió en la cruz, por eso hoy estamos aquí, de ahí Viernes Santo. Y siempre me he preguntado desde niño, ¿quién sentenció la muerte de Jesús? Independientemente de la teología, de saber que fue enviado por su Padre para morir por nuestros pecados. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Pilato, los romanos, los judíos, los sumos sacerdotes, la muchedumbre, la gentuza, la chusma, no sé. Siempre me pregunté quiénes fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. ¿Cómo fue que un hombre manso y humilde que bendijo a los niños y que era amigo de los pecadores, amigo de la gente, acabó ejecutado como un enemigo del Estado? Pero la tarde del viernes, 3 cruces se levantaban en el Gólgota, fuera de las puertas de Jerusalén, como se solía ejecutar a los delincuentes, a los proscriptos, a los inmundos, que así se consideraba a los crucificados. En esas cruces, el viernes por la tarde, cuelgan los cuerpos de 2 ladrones. La cruz del medio está vacía porque su víctima ya había muerto y lo habían quitado de allí. Y sobre esa cruz cuelga un letrero que dice: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y esa leyenda de alguna manera denota el eje central por lo que pasó la muerte de Jesús, cómo Jesús llegó ahí. Roma dirá al imperio que Jesús tiene que morir porque constituye una amenaza para Roma, y cualquiera que sea una amenaza para Roma debe morir. Pero ¿cómo Cristo puede ser considerado una amenaza? Bueno, porque Él es Jesucristo. Se piensa erróneamente que Cristo era el apellido de Jesús. Algunos creen que Jesús era su nombre de pila y Cristo era su apellido, pero no, es un título. El Cristo es un título, no es el apellido de Jesús. Viene de la palabra griega crío, que significa ungir, significa ungido o significa Mesías. Jesús se dice que era el Cristo, se dice que era el Mesías, no era el apellido de Jesús. Pero hay un imperio romano que considera que Jesús es una amenaza. Después está un montón de muchedumbre, multitudes, en la chusma, como dicen en algunos sitios de México, que está esperando un dirigente que arme una revuelta contra el imperio romano y que les dé un merecido a estos impostores que vinieron a plantar su bandera romana en Jerusalén. En aquel entonces se habían levantado muchos Cristos. Hubo muchos pretendidos Mesías en los tiempos de Jesús, en el primer siglo. En el Nuevo Testamento hay una pequeña narración donde habla de estos Mesías. Hechos 5:36 dice: hace algún tiempo surgió Teudas, jactando de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero los mataron a todos. O sea, no era el Mesías, no era el Cristo. Hechos, el libro de los Hechos, menciona a Judas el Galileo, que también se hizo llamar el Cristo, era Judas el Cristo. El historiador Josefo dice que fundó la secta de los celotes, casi 2000 fueron crucificados junto con él, y las cruces luego quedaron en pie en los campos de Galilea, porque los romanos querían enviar este mensaje: si alguno de ustedes judíos vuelve a concebir la brillante idea de no pagar impuestos, recuerden que Roma tiene muchas cruces para todos ustedes. Y todas esas cruces estaban allí, advirtiéndole a Roma que el primer Cristo, entre comillas, que se levantara en contra del imperio romano, estaba condenado a morir, o decapitado o crucificado. Esas cruces estaban en los campos de Galilea, 2000 vacías, como testimonio de que allí habían sido ejecutados 2000 insurrectos. Jesús era un muchachito cuando esto ocurrió. Ahora, ¿cómo saber quién era el verdadero Mesías cuando se levantaban tantos Mesías, tantos Cristos? Es muy parecido a la película del rey Arturo, no sé si ustedes la vieron alguna vez, que el verdadero rey de Inglaterra era el hombre que podía sacar la espada de la piedra. ¿La vieron alguna vez? ¿Sí o no? Si podía sacar la espada de la piedra, es que ese era el rey. Yo hago esta comparación porque el Mesías, pensaban los judíos, era aquel que podía derrotar a Roma. Si no derrotaba a Roma, que era el imperio que tenía afligido y tenía esclavizado a Israel, entonces no era el verdadero Mesías. Si acababa crucificado, no era Mesías. Si acababa decapitado, no era el Mesías. Y hubo por lo menos 18 candidatos a Mesías, de los cuales tenemos noticia en los días de Jesús, y todos encontraron el mismo destino. Ahora Jesús crece, hace todas las cosas que hacían los supuestos Mesías, habla de un reino, exhibe poder, hace milagros, tiene autoridad, y muchas veces le decían: tú eres el rey de los judíos, y él rechazaba ese título. Aun cuando multiplicó milagrosamente los peces y los panes, la multitud quiso venir y hacerlo su rey a la fuerza, porque dijeron: 7 tipos con un poquito de peces y panes, mira lo que pudo hacer, multiplicar a una multitud. ¿Qué podrá hacer con un grupito de espadas y unos carros de guerra? Nos va a llevar a vencer a Herodes, al César. Así que lo querían llamar rey, y él decía: no. Y se escapaba a los montes solo,
y jamás levantó un dedo contra Roma. Jesús no era una amenaza militar. Y entonces la pregunta es, ¿por qué acabó en una cruz? ¿Quién lo sentenció? ¿Pilato? Hay de los que dicen, sí, Poncio Pilato al lavarse las manos sentenció a Jesús. Llevan a Jesús ante Pilato y le dicen los sumos sacerdotes, hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos, no paga el IRS y afirma que es el Cristo, que es un rey. Afirma que es un rey. Así es como plantean el juego. Así lo llevan a Jesús frente a Pilatos. Están diciéndole, este hombre es un problema para Roma y a César, tu jefe, no le va a gustar. Así que será mejor que hagas algo. Y Pilato se pone en contra de los sumos sacerdotes, no por compasión hacia Jesús, sino porque Pilato está harto de los sacerdotes, los detesta. Y sabe que si les da la razón a los sacerdotes, él se debilita. Así que él, por definición, no quieren que los sacerdotes se salgan con la suya. Y cuando se entera de que Jesús procede de Galilea, le quiere tirar la papa caliente a Herodes, porque Herodes tenía jurisdicción en Galilea. Le dice que se arregle Herodes, ¿qué me vienen a mí con este Jesús? 18 habían pasado por el patio de Pilatos, 18 Mesías. A los 18 anteriores los había mandado a decapitar. Uno más dijo que se arregle Herodes, si a este ni siquiera lo encuentro culpable. Herodes no pica el anzuelo, dice, no, Pilato, ese es tu problema, así que senténcialo tú o perdónalo tú. Así que Pilato no sabe qué hacer, se vuelve hacia la multitud y se le ocurre una treta. Dice, ya sé, para las Pascuas es la costumbre siempre soltar un malhechor, así que voy a elegir por decreto perdonarle la vida a uno, soltar a uno, o a Jesús o al peor, que se llamaba Chapo Guzmán. No, Barrabás. Barrabás era un homicida, pero estaba dispuesto a matar romanos. Y cuando Pilato dice, cuando les ponga en la balanza a Jesús y Barrabás, ¿quién va a querer a Barrabás otra vez suelto en las calles? Esa es una buena solución. Les voy a dar a alguien peor que este. Así que se para Pilato, ya que Herodes no lo quiere ayudar. Pilato se para ante la muchedumbre y le dice, pueblo, hoy es Pascuas, o se acercan las Pascuas. ¿A quién quieren liberar? ¿Jesús o Barrabás? Y la multitud grita, ¡Barrabás! ¡Chapo Guzmán! Pilato no lo puede creer. Claro, hay una razón. No es que tienen un odio desmedido hacia Jesús. Es que Jesús no resultó ser el conquistador que le devuelva la libertad a Israel y vaya en contra de Roma. Jesús es un Mesías pasivo, no es un verdadero Mesías, no es un rey Arturo que quita la espada de la piedra. Es otro falso, como los 18 Mesías que se levantaron antes, porque el Mesías lo primero que tiene que hacer es organizar un batallón y levantar en armas a Israel contra el imperio romano, mínimo. Eso es lo que esperaban los judíos. No querían un Mesías que hablara del reino de los cielos, del más allá. Querían uno que viniera a batallar, un Che Guevara, que trajera la revolución bolivariana. Pero este no traía ninguna revolución, al menos no en la tierra. Así que prefieren a Barrabás. Piensan, sí, Barrabás va a matar a los romanos. Quizá Barrabás sea el Mesías y el líder. Y allí la escena famosa donde Pilato se lava las manos. No es que Pilato se preocupe por Jesús, él sabía que la acusación contra Jesús es falsa, pero Pilato tiene problemas mayores que estos mesías que llegan por semana a su patio. Pero los principales sacerdotes cuentan con un naipe del triunfo. Le dicen, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador, no eres amigo del César, porque cualquiera que se quiera hacer rey aquí es enemigo. Así que si no quieres que el César sea tu enemigo, Pilato, tienes que matar a este hombre que se hace llamar rey. Pilato no puede arriesgarse a que el César diga que es un blando, que no mata a los terroristas, a los que se quieren levantar en contra del imperio romano. Así que se encuentra entre la espada y la pared y le pregunta a Jesús. No se pierdan estos detalles que algunos dicen, yo sé esta historia de memoria, estoy seguro que lo que te contaré nunca lo has pensado. Pilato observa a Jesús y hace esta pregunta. Es la pregunta que penderá toda la vida ministerial de Jesús. Desde que es bautizado en el Jordán hasta llegar a este momento se lo preguntaron decenas de veces y Jesús siempre lo negó o se quedó callado. Ahora se lo pregunta a Pilato, le dice, hey, ¿tú eres el rey de los judíos? Entiendan lo que les dije recién. Los sacerdotes dicen, cualquiera que en este imperio se quiera hacer llamar rey, debe morir, porque hay un solo rey que es el emperador. ¿Qué sinvergüenza eran los judíos esto? Ellos odiaban al emperador romano. Lo que le están diciendo, Pilatos, ¿hay un solo rey? Tú lo dices siempre, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se llama? El César. Hasta la moneda está acuñada con su rostro. Y aquí hay uno que se dice ser rey. Pregúntale.
Así que Pilato le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Ese es un momento de dramatismo, porque si Jesús dice, no, yo no soy el rey de los judíos, sale libre de inmediato, porque todas las acusaciones eran falsas. Pero irónicamente, cada vez que le preguntaban a Jesús si era el Mesías, él nunca dijo, sí, soy el Mesías. Si cuando él multiplicó los panes y los peces hubiese dicho, yo soy el Mesías, Israel se hubiese levantado en armas a favor de él. Hubiese dicho, bueno, llévanos a la victoria. Si él hubiese dicho en cualquier momento, soy el Mesías, cuando entraba el domingo de Ramos a Jerusalén, soy el Mesías, la gente lo hubiese levantado como un líder revolucionario y hoy no estaría frente a Pilato. Nunca Jesús dijo en toda su carrera ministerial, yo soy el Mesías, excepto cuando ya no se podía defender, excepto cuando no había israelitas que podían victoriar por él, excepto cuando estaba allí sin ninguna defensa y Pilato le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Ahí no hay multitudes, no hay posibilidad que un ejército se levante para defenderlo. Ahí es cuando Jesús debió haberse quedado callado, pero él habla. Él dice, sí, tú lo has dicho. Él está diciendo, sí, yo soy el rey. Jesús sabe lo que va a suceder. Jesús mismo se está sentenciando a muerte. Él se hubiese quedado callado y no iba a la cruz. Pilato le dice, te voy a dar una única oportunidad. ¿Eres el rey o no eres el rey de los judíos? Jesús dice, tú lo has dicho, yo soy el rey. Y eso lo sentencia a la muerte. Los sacerdotes hicieron dos acusaciones. Lo acusaron de blasfemo para que las multitudes se pusieran en contra de él y de traición para que Pilato lo matara. Pero aún así no pudieron corroborar nada en ese juicio, porque la palabra dice que los jefes de los sacerdotes buscaban alguna prueba contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no la encontraban, porque muchos testificaban falsamente contra él y sus declaraciones no coincidían. Así que Pilato dice, está bien, uno dice esto, uno dice otra cosa, no encuentro cómo acusar a este tipo. Así que tú eres el único que te puedes liberar a ti mismo. ¿Eres el rey o no eres el rey? Y así Jesús dice, sí, yo lo soy, y sentencia su muerte. Le da a los judíos lo que ellos no pudieron conseguir a través de sus falsos testigos, y solo se sentencia. ¿Por qué? Ahí es cuando se me empiezan a clarificar las ideas y me doy cuenta de que Pilato no sentenció a Jesús. Literalmente se lavó las manos y le ofreció ser libre. Los sumos sacerdotes tampoco sentenciaron a Jesús porque sus declaraciones, dice la Biblia, no coincidían, eran falsas. Blasfema. Dice que no debemos pagar impuestos. Jesús nunca dijo eso. Dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que alguien decía, no, él dijo que hay que darle al César. Otro decía, no, él dijo que vamos en contra del César. Pilato dijo, pónganse de acuerdo si lo quieren matar. Entonces, ¿quién está condenando a Jesús? ¿El César? El César lo único que le importa es el grano. Él quiere que los carros de grano, de trigo, lleguen a destino para poder mantener su imperio. Es lo único que le preocupa al César. El grano en el Medio Oriente es lo que el petróleo en el Medio Oriente hoy. Así que a César le importa 3 cuernos, los mesías que se levantan por semana. Y este es uno más. El César tampoco está sentenciando a Jesús. Lo está haciendo el propio Jesús. ¿Por qué? Porque el propio Jesús decidió el día jueves que iba a morir el viernes. Él lo decidió. ¿Cuándo? En el huerto de Getsemaní. La raza humana empezó en un huerto con un hombre llamado Adán, y la historia de uno que sería llamado el segundo Adán también acabaría en un huerto. Cuando Jesús estuvo en el huerto, él tenía muchas opciones todavía. Podía luchar con los celotes, que eran los terroristas de la época. Jesús tenía carisma, era joven, las multitudes lo iban a seguir hasta la muerte. Podía ocasionar una revolución ahí en el huerto. Podía retirarse con la gente que se llamaban los esenios, que eran los judíos que se ocultaban para que los romanos no le pusieran un pie encima, y ahí crear una comunidad diferente. Podía colaborar con los sumos sacerdotes, podía meterse dentro de y hacer una reforma tipo Lutero dentro de la Iglesia Católica. No la Iglesia Católica, pero dentro de la sinagoga. Lo que Lutero fue a la Iglesia Católica, pudo ser Jesús a los judíos. ¿Podía Jesús hacer un trato con Pilato? Imagínense lo que hubiese sido el Hijo de Dios transformando el Imperio Romano desde dentro. Podía orar a Dios para que lo liberara y enviar una legión de ángeles. Podía pedir una legión, o podía haber hecho un milagro más que terminara de convencer a todos. Pero Jesús, en el huerto de Getsemaní, cuando ya promediaba la madrugada del viernes, dijo, no voy a huir, no voy a pelear, no voy a hacer un trato, no voy a deslumbrar a nadie, voy a morir. Y le dijo al Padre, no sea mi voluntad sino la tuya.
Porque Jesús sabía que un verdadero Mesías, a diferencia de lo que creía el pueblo de Israel, no era el que iba a derribar a Roma. El verdadero Mesías era el que iba a morir por los pecados, el que iba a decidir morir por ti, por mí, por los romanos, por los judíos, por todos. Él dijo: voy a morir. Ahora, vamos a dejar de lado la teología, que Dios mandó al Hijo para que muriera por los pecados, lo sabemos. Jesús sabía que Roma mataba a los rebeldes. Si Él no moría, moría Barrabás. Así que en primer lugar Jesús murió para que no muriera Barrabás. Y si Barrabás, sí, para que Barrabás no muriera, Jesús muere. Jesús sabía que las multitudes esperaban solo una palabra de Él para ir en contra de los romanos. Y los romanos no es lo que muestran las películas de Hollywood. La mayoría de los soldaditos eran muchachitos de Siria, reclutados para trabajar para el Imperio Romano. Un montón de muchachitos. Si Israel se levantaba en armas, un montón de soldados romanos hubiesen muerto. Así que Jesús también muere por los romanos. Porque Jesús decide morir, los romanos viven. Jesús también sabía que los romanos acorralarían a sus discípulos y los ejecutarían. Había sucedido antes y volvería a suceder. Sus discípulos sabían cómo operaba Roma y que un Mesías fugitivo debía morir y todos sus cómplices con él. Así que Jesús decide no ser un fugitivo, se entrega y por eso le salva la vida a los seguidores. Jesús sabía que si decía cualquier palabra, sus seguidores iban a morir, así que también muere por sus discípulos. También muere por Jerusalén. Los que dijeron crucifícale, muere por ellos. Porque si Jesús se levanta en armas contra Roma, Roma también puede aplastar a muchos de esos judíos. Y Él dice: no quiero que haya muertes. Él también muere por los que ahora le están diciendo que debe ser crucificado. Y 2000 años después, su muerte es la más importante y la más recordada en toda la historia del mundo. Pilato escribió sobre su cruz en el idioma del pueblo de Dios, que era el hebreo, en griego, que era el idioma del pueblo culto, y en latín, que era el idioma del Imperio Romano, escribió Jesús de Nazaret, rey de los judíos, para que todo el mundo pudiera leerlo. Y esa no fue la decisión ni del César, ni de Pilato, ni de los sumos sacerdotes, ni de las multitudes. Esa fue la decisión de Cristo. Cristo dijo el jueves: moriré el viernes. Él decidió morir. ¿Quién mató a Jesús? Nadie. Él decidió ir a la cruz. Pudo no haber ido, pero Él decidió morir. Ahora, no se asusten ni me apedreen. Voy a hablarles de la cruz. Este es el símbolo más ampliamente reconocido en todo el mundo hasta el día de hoy. Marca más tumbas, adorna más joyas que cualquier otro símbolo. Está encima de todas las iglesias del mundo de distintos diseños. Hacer la señal de la cruz se conoce tanto en las basílicas, en las iglesias protestantes, en las católicas y hasta por los jugadores de béisbol. La señal de la cruz. Encontrar un logotipo se ha convertido en un gran negocio, pero ninguna corporación, ninguna marca jamás ha tenido el branding que tiene la cruz. Nada ha sido tan difundido como la cruz. Es el método, piensen ustedes, más humillante que tenía Roma para matar a la gente. No piensen en esto como algo sagrado. Este es el método más humillante que tenía Roma para matar a alguien. Piensen ustedes si el ícono fuera una silla eléctrica, si el ícono que tuviéramos nosotros hoy de recuerdo fuera un elemento de tortura, una guillotina. Imagínense que Roma pasara por la guillotina a los Mesías. Hoy yo tendría una guillotina en la mano. Uno dice: bueno, la cruz es sagrada. No, la cruz siempre fue un elemento de tortura terrible para los que se decían ser Mesías. Pero cuando Jesús dice: yo voy a morir el viernes, Él cambia este símbolo que era el poder del Imperio Romano y se convierte en el símbolo del amor de Dios. La cruz se ha transformado en un símbolo de esperanza, simplemente porque Jesús decide: yo voy a morir el viernes. Por ti, por Dante, por María, por José, por Ramón, por Pedro. Yo voy a morir, y a partir de que yo muera en esta cruz, nunca jamás la cruz va a ser igual, ni la van a ver igual. Y a partir de que yo muera en la cruz el viernes, nunca jamás tu vida, ni la mía, ni el mundo entero va a ser igual, porque Cristo murió para darte vida eterna y para que esto sea un símbolo que jamás olvide. Alguien tiene que decirme amén, aleluya. Ahora, Jesús dice: moriré el viernes, y sube a la cruz. Y yo quiero que hoy viernes, 2017 años después de aquel viernes, quiero que vengas al monte, al cerro del Calvario, y podríamos recordar cualquier palabra de Cristo, cualquiera de sus frases, pero solo una hoy me vino a la memoria todo el día y fue:
consumado es. Consumado es significa terminé lo que vine a hacer. Ahora sí soy el Mesías. Ahora sí el rey Arturo quita la espada de la piedra. Él dice, terminé lo que vine a hacer. Y en un mundo donde la mayoría no termina nada, y eso nos lo damos cuenta en cosas pequeñas, un césped cortado por la mitad, un libro a medio leer, una dieta abandonada, ejercicios abandonados, una pared a medio pintar. Jesús dice, no, yo sí voy a terminar lo que vine a hacer. Jesús no desistió. Él dijo, consumado es. El trabajo fue concluido, la canción fue cantada, la sangre fue derramada, la muerte fue vencida, el precio ha sido pagado. Él dijo, consumado es. Voy a terminar lo que vine a hacer. Y yo sé que hoy hay gente que dice, ¿sabes? Yo estoy a punto de rendirme en mi vida. No sé en qué área. Yo veía claramente cuando el Señor me decía hoy por la tarde, dile a mis hijos que no se rindan, que tienen que terminar aquello que yo les envié a hacer, aún desde el vientre de la madre. Si estás en oscuridad, si dices, estoy por bajar los brazos, no puedo más, estoy cansado de hacer lo bueno, desanimado porque no puedes continuar, cansado del trabajo, el Señor me dice que des un paseo por el Gólgota este viernes. Claro, no es el mismo viernes que Jesús murió, son muchos viernes después, pero estamos conmemorando el día que Él subió y dijo, consumado es. Él se sentenció a sí mismo para darnos acceso a la vida eterna. No es que lo mataron por error, no es que algo salió mal de los planes. Él dijo, es el momento. Y esa victoria al final fue la que nos dio acceso a que hoy estemos aquí. ¿Qué significa aquel viernes? ¿Qué significa este viernes? Que Él no quiso irse a la eternidad sin llevarte, sin llevarme. ¿No te fascina eso? Él no quiso que te vayas al infierno y decidió bajar a los infiernos por ti antes que irse al cielo sin ti. Él dice, yo tengo que morir para darle acceso a esos hispanos que un día llenarán River 2000 y tantos años después. Yo tengo que subir a la cruz, y subió a la cruz por nosotros. Yo no puedo dejar de pensarlo. Miren, lo más importante es que Él vino a morir para darte vida eterna. Lo más importante es que ni Pilato ni los sumos sacerdotes pudieron acusarlo con nada. Nadie podía crucificarlo si Él no decía esas palabras que no debió haber dicho. ¿Eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho, lo soy. Y eso lo condenó a muerte. Si Él no hubiese dicho eso, el imperio lo habría perdonado y tú y yo no estaríamos hoy aquí. Pero Él decide subir a la cruz. Él decide un día jueves y dice literalmente, nadie me va a matar. Yo moriré el viernes por ti, por la gente, por los míos, por los que amo. Alguien tiene que decir amén. Nadie me va a matar. Yo moriré el viernes. ¡Aleluya! Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a dar un fuerte aplauso. Viernes Santo, ha llegado el día, la hora que hemos esperado durante todo este año. Buenas noches. Así es, muy buenas noches a todos los amigos, a todos los invitados que nos acompañan en esta noche. Un día bastante especial, un día especial en el calendario del mundo entero, el Viernes Santo, donde conmemoramos la muerte y crucifixión de Jesús. En muchos países conmemoramos esta fecha importantísimo que es recordar a nuestro Señor Jesucristo y manantial de vida. No podía dejar de pasar en alto esta fecha importantísimo. Por ende, pues hemos hecho un trabajo muy especial con todos los equipos para juntos compartir estos días importantísimos. Así es, y sean bienvenidos. Gracias por estar en este lugar. A todos los amigos que nos acompañan, esperamos que todos estén bien activos en esta noche, porque aparte de conmemorar el día de la crucifixión de nuestro Señor, también estamos... Así es, recordando a nuestro Señor Jesucristo y también comunicar, avisar a toda la audiencia quienes hoy se encuentran en este lugar. Estamos saliendo gracias a las plataformas virtuales, a las plataformas digitales. Estamos llegando para Guayaquil y el mundo entero, y pedimos de favor a todos los invitados, a todos los amigos, sonrían porque tenemos muchos premios para las personas que más sonríen.
Claro que sí, porque no solamente vamos a aprender de la palabra de Dios, sino que también estaremos participando. Cada uno de nosotros va a tener esa oportunidad de llevarse los premios. Y es que están maravillosos los premios. Por favor, presente para que la gente y los amigos que nos visitan se animen a estar participativos en la noche. Y uno de los premios es, acá tenemos una hermosa Biblia, el manual del ser humano, que nos ayuda en todo tiempo y en todo momento para todas las personas quienes van a participar. Ya saben que tenemos premios. ¿Y cuántos quieren llevar este premio? A ver, los amigos, alcen la manito, los amigos que están por primera vez que nos visitan Manantial de Vida, alcen la manito, a ver, con toda confianza. Gracias por estar aquí y ya saben. Allá vemos las manitos ¿sí? levantadas. Amén. Gracias por estar aquí. También tenemos algo adicional. Más premios, como es esta hermosa camiseta, sí, para todos los participantes, que dice un mensaje especial: Jesús, esperanza de vida. Y en estos días que estamos a veces como preocupados, angustiados, esta camiseta usted póngasela y automáticamente estoy segura que empieza a tener esa esperanza en el Señor. y no es solamente eso, tenemos más premios, imagínense, para todas las personas quienes van a participar, para las personas más alegres, tenemos estos bolígrafos para algunos de ustedes, así que todos a disfrutar, a celebrar, a conmemorar y a estar pues sobre todo feliz porque celebramos esta gran fecha. Así es, muy atentos, entonces estamos ya a un minutito de dar inicio y arrancar con esta hermosa fiesta espiritual donde usted y yo vamos a aprender, pero también vamos a conocer gente nueva y también nos vamos a divertir bastante. Así es, sobre todo Dios conoce nuestras vidas y en esta noche usted no va a regresar tal y cual como ha venido, sino va a regresar bendecido, prosperado y en victoria, para lo cual vamos a dar inicio. Invitamos con la apertura de esta gran reunión, agradeciendo a todos los participantes, a todos los invitados, para lo cual invitamos a nuestro pastor de la misión Manantial de Vida, nuestro pastor Ángel Yungán, va a estar interviniendo en esta noche. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. ¿Cuántos están alegres? Queremos dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Solamente nuestro propósito es compartir con ustedes el mensaje de salvación y también recordar esta gran conmemoración de nuestro Señor Jesucristo, que hace más de 2000 años Él estuvo en esta tierra, murió, entregó su vida para liberarnos a cada uno de nosotros. Así que siéntanse como en su casa con toda libertad, están aquí para gozar con el Señor, así que todos vamos a gozarnos en el nombre de Jesús. Bienvenidos sean todos. Estimados amigos, hermanos, les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a orar para dar inicio a este maravilloso programa. Vamos a orar ya. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, todo lo que se vaya a hacer hoy, el programa que se vaya a hacer, queremos que tu presencia y tu precioso Espíritu esté en este lugar. Hoy sanando, restaurando, perdonando, Señor, y ayudando que al ser humano, a los amigos que están en este lugar, se reconcilien contigo, mi Dios. Padre amado, utiliza desde ya al que va a dar la cápsula de poder, el teatro, la coreografía, el que va a dar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en cada uno de ellos, Señor, utilizándonos, Padre, en gran manera y dándonos la sabiduría siempre. Te bendecimos y te damos la gloria a ti y damos inicio a este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches a todos los amados invitados que nos acompañan esta noche. Y bueno, ya hemos comenzado, hemos dado inicio. Y para continuar, yo quiero darles a conocer una regla que todos aquí en esta casa nosotros seguimos, que para nosotros es muy importante seguir esas reglas. Pero no se preocupe, que no es algo tan estricto, algo tan difícil de hacer. Es bien fácil. A ver, primera regla que debemos todos seguir aquí es sencillo: sonreír. Así que bueno,
dígase a usted mismo, bueno, si estoy enojado, si estoy triste, se fue para afuera todo eso. Llega la felicidad a mí. Dele una sonrisa al que está a su lado, salúdelo, dele otra sonrisa al que está a su otro lado también. Salúdelo, díganlo buenas noches, bienvenidos. Esa es la primera regla. Segundo es algo más importante. ¿Sabe por qué? Porque es algo que usted va a recibir unos premios y lo cumple. Y es tomar atención. Tomar atención. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar premiando a todas las personas que ponen atención, se les va a hacer preguntas y si usted responde, usted se va a hacer acreedor de un premio. ¿Se lo imaginaban? ¿No, verdad? Pues bueno, así es. No se olvide de tomar atención. Y tercero, para eso quiero que usted me ayude, ¿ya? Yo voy a decir la tercera regla, pero cuando lo diga, usted tiene que pegar un brinco y levantar sus manos, hacer así, de esta manera. Pero no es saltar, la tercera no es saltar, es algo similar, pero no es saltar. A ver, ¿están listos? A ver, vamos practicando ya. A ver, a la cuenta de 1, 2 y 3. Eso, muy bien. Ya, ahora sí va la tercera regla. Cuando yo la diga, usted dice la palabra y lo va a hacer de esa manera, ¿ya? La tercera regla es divertirse. Gracias. Wow, a divertirse, entonces, esa es una de las reglas. Y vamos a empezar ya premiando, porque yo veo caritas ahí que están listos, ya quieren recibir sus premios. ¿Cuál va a ser para que sea el ganador? ¿Cómo vamos a premiar? A ver, mientras nueva generación se prepara. ¿Alguien se acuerda de las 3 reglas? Rapidito, alce la mano. Vamos a empezar premiando. A ver. Venga corriendo, a ver, ¿quién se aprendió las 3 reglas? ¿Alguien? Alza la manito, las 3 reglas. ¿Se acuerdan? Vamos a premiar. A ver, usted se puede llevar, mire, tenemos una Biblia, camisetas y tenemos también estos bolígrafos. ¿Alguien se acuerda? Me parece que tenemos por ahí. Venga, por favor, rapidito. Vamos a ver, vamos a escuchar cuáles son las 3 reglas. A ver, buenas noches. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Primera regla era sonreír, segunda regla poner atención y tercera regla divertirse. ¡Wow! Fuerte el Muy bien, aplauso. Excelente participación. Secretario, muchísimas gracias. Luego seguimos participando, ¿sí? Secretario o secretaria, anota nuestra participante para premiar. Ya tiene un premio, así que nueva generación. Así de facilito se ganan los premios, así es que ponga atención, sonría y diviértase mucho. Que el Señor me los bendiga, amada iglesia, en esta noche y a todos los invitados. Amén. A ver, creo que no me escucharon. Que el Señor me los bendiga, iglesia, y a todos los invitados en esta noche. Amén. No los oigo, vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Amén. Amada iglesia, que el Señor me los bendiga y a todos los invitados también en esta noche. Amén. Aleluya. Le damos la bienvenida a nuestro Dios Todopoderoso, amén. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios está vivo? Así que vamos a regalarle un fuerte aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero vamos, dáselo bien fuerte, porque mi Cristo vive, mi Cristo reina, amén. Aleluya. Quiero que levante las manos todos los de aquí de casa, de la iglesia. A ver, quiero que levante sus manos. Amén. Por unos segundos, vamos a darle un fuerte abrazo a nuestros invitados de honor en esta noche. Amén. Así que, amada iglesia, vamos a dar por unos segundos un fuerte abrazo, amén. Abrácenlo fuerte y dígalo: bienvenido. Esta es su casa, amén, amén. Vamos, díselo por unos segundos. Bienvenido. Esta es su casa, amén. A ver, ¿dónde
iglesia? ¿Dónde está la iglesia? A ver, salga de su asiento, corra a abrazar al amigo que nos visita hoy en esta noche. Dígale bienvenido, bienvenido, bienvenido. Esta es su casa, esta es su casa. Oh, aleluya. Qué glorioso nuestro Dios, amén, amén. Esta es una noche, o este es un día tan especial, amén, para usted y para mí. Este es un día maravilloso. Hoy recordamos el acto de amor más grande de toda la historia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy recordamos el acto de amor más grande de toda una historia. La muerte y la resurrección del Rey de Reyes, que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:5, dice: mas Él herido fue por nuestra rebelión. Amén. Mas Él herido fue por nuestra rebelión. Aleluya. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, digan todo conmigo, y por sus llagas fuimos nosotros salvos. Y por sus llagas fuimos nosotros Salvos. y por su llaga fuimos nosotros libres. Libres. Y por su llaga nosotros fuimos sanos. ¿Cuánto le dan gloria al Rey de Reyes? Aleluya. Vamos, dale gloria al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Déjeme decir, amada iglesia, y a todos los invitados, Él se llevó todo. Si tal vez hay algún enfermo, solamente depositen su fe. No vamos a regresar a casa como hemos venido. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso, amada iglesia, en esta noche quiero invitarles a cada uno de ustedes, la iglesia, a los invitados de esta noche, que puedan abrir sus corazones. Juntos y juntos podamos exaltar al que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, y que lo podamos alabar con gratitud. Amén. Que lo podamos alabar con pasión. Amén. Y que lo podamos alabar con gozo. Lo podamos alabar con gozo. Aleluya. Lo podamos alabar con gozo. Aleluya. 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 Porque no fuimos comprados con oro. No fuimos comprados con plata. Dígale al que está a su lado: no fuimos comprados con oro. Dile al que está a su lado: no fuimos comprados con plata, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Aleluya. Que nos redimió. Amén. Amén. Vamos, digan conmigo fuerte: fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Y por eso en esta noche vamos a hacer algo muy especial. Amén. Vamos a hacer algo muy especial. Les invito a toda la iglesia y a todos los que estamos aquí en esta noche, que levantemos esta alabanza como gratitud de esa cruz. Amén. De esa cruz que cambió nuestra eternidad. Amén. 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 Así que vamos, alábalo con todas tus fuerzas. ¡Hey! Vamos, un grito de júbilo. Alábalo con pasión. Alábalo con
pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos a decirlo fuerte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos fuerte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama en tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos iglesia, díselo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos todos saltando. Contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama en tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Vamos, levanta tus manos al cielo, díselo. Santo, 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 yo quiero verte. Vamos, díselo, santo. Santo, 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 santo. Vamos a declarárselo en esta noche. Oh, solo tú eres santo. Santo, santo, santo. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo. Aleluya. Yo quiero. Vamos, amada iglesia, en esta noche dile santo, santo, solo tú eres santo. Santo, santo, aleluya. Santo, 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 yo quiero verte. Aleluya. Santo, santo, solo fuerte, santo. Santo, santo, santo. Vamos a declararse lo que solo Él es santo. Santo, aleluya. Santo. Yo quiero verte. Hey. Hey. A ver, los de mi izquierda. Hey. Vámonos de mi... Hey. Vámonos de mi derecha. Hey. Hey. Vamos todos. Hey. Hey. Aleluya. Hey. Vamos todos. Hey.
has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Vamos todos saltando. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sus manos que no la veo. A ver, levante sus manos, dile: Señor, te alabaré, Señor. Te alabaré. Aleluya. Te alabaré. Vamos, vamos. Te alabaré. Alábalo al Señor. Te alabaré. Hey. Aleluya. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Aleluya, te alabamos. Un grito de júbilo. Nuestro Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gózate, amada iglesia. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, 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 mi Cristo venció al pueblo en la cruz, y a su nombre venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús. Aleluya. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Seguimos con el programa. Hay tres palabras importantes y la una se llama amor. ¿Cuántos saben que hay amor? ¿Todos tenemos amor? Bueno,
Cuando yo digo la palabra amor, todos van a dar un fuerte abrazo a la persona que tiene a su lado a la cuenta regresiva de 5. Hay otra palabra que se llama gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Muy bien, cuando yo digo la palabra gozo, usted va a saltar, va a abrazar, va a gritar, no sé qué es lo que va a hacer, pero durante los 5, la cuenta regresiva de 5, usted va a hacer el gozo. Y hay otra palabra que se llama paz. ¿Cuántos tienen paz? ¿Hay paz? ¿Hay paz? Cuando yo digo paz, usted va a respirar fuerte y va a ver también si su vecino, su amigo que se encuentra al lado está respirando, por si acaso no esté respirando. Muy bien, entonces yo voy a decir amor, mientras cuento 5, usted va a dar el mejor abrazo. Amor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La palabra gozo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La palabra paz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí están respirando todos? Muy bien, un fuerte aplauso para ustedes. Y yo vi la persona que trabajó muy bien por este lado. Es la persona que está con los lentes. Por allá atrás yo veo una persona con lentes. No sé cómo se llama, pero podría pasar para darle un ticket. ¿Ya? Bueno, las personas que han hecho mejor van a tener un premio. No quiere premio. ¿Quieren premios? ¿Todos quieren premios? Ya, muy bien. A ver, de este lado también yo he visto a la persona, acá la persona de camiseta blanca. No sé cómo se llama, pudiera venir a retirar. Usted, sí, usted. Un fuerte aplauso para mi amigo Armando. Guárdelo porque después le van a dar premios. Ya. A ver, de ese lado. Bueno, entonces voy a dar a otra persona. A ver, alguien dice, yo quiero premio de los amigos que han venido hoy. De este lado. ¿Hay algún amigo que nunca ha venido? A ver, de este lado, ¿hay algún amigo? Es que todos participaron bien, entonces me cuesta dar estos premios. A ver, de este lado, ¿hay alguien? Bueno, usted que alzó la mano, muy valiente, véngase para acá. Eso, es que aquí hay que hacer el desafío. Muy bien, ya espere a la llamada. Y mi amiga de blusa morada, lila, morada, no sé. Véngase. Un fuerte aplauso para ellos. Esperen más luego su premio. Muchísimas gracias. Ay, no sé qué me pasa, estoy preocupado, no sé, siento una angustia. He hecho de todo, he hecho terapia, pero sigo igual, no sé qué hacer. ¿Qué hago? He llorado por muchas cosas que me pasan en la vida, no sé. Hola, amigo. A ver, venga para acá, por favor. A ver, usted ha hecho de todo y no se ha sentido bien, ¿verdad? De todo. Mi amigo, el día de hoy yo he venido, vamos más adelante, yo he venido a traerle a usted una cápsula de poder que tiene un mensaje poderoso para su vida, que la necesita, y para todas sus vidas. ¿Usted qué dice? ¿Quiere aprender? Sí. ¿Quiere tomar esa cápsula? Sí, quiero sentirme mejor porque siento mal. Bien, vamos a ver si yo le repito y usted hace y después lo hacemos todos, ¿sí? Ya. Bien, vamos a hacerlo de esta manera. A ver, usted me va a seguir. Vamos, Segunda de Corintios 5, 17. Ahí, ¿todo bien? Ya me estoy muy sintiendo bien. mejor.
Muy bien, entonces ya se está sintiendo mejor. Sí, ya me estoy sintiendo Ya mejor. se está sintiendo mejor. A ver, para que se sienta mucho mejor, vamos a pararnos todos, ¿ya? Así que vamos a ver cuál es el grupo que mejor lo hace. Hasta ahí, bien, ¿verdad? Pero eso que falta más. Y vamos a ver qué vamos a aprender y todo lo vamos a hacer. ¿Sí lo quieren hacer? Amén, muy bien. A ver, vamos. Segunda de Corintios 5, 17. Si alguno cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Muy bien, a ver, vamos a hacerlo mejor, ¿ya? Ya me siento mejor. ¿Se siente bien? Uy, ahora vamos a ver ustedes, ¿ya? Sí tenemos los tickets, ya, muy bien. Aquí tenemos esto, ticket que voy a dar al ganador o al ganadora, pero vamos a repetir 2 veces más, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Me van a seguir, vamos. Segunda. Uy, no, pero así ¿cómo se van a sanar? Vamos, más fuerte. Segunda de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Muy bien, vamos otra vez, ¿ya? Así mismo, con esa energía, ¿ya? Pero vamos a hacerlo más fuerte. Si es que se quieren ganar los premios, ¿no? Así que vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Segunda de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Si sacamos a alguien de acá, ¿o saben qué? Vamos a darle a ustedes esa oportunidad de querer pasar. Así que necesito a 2 o 3 personitas, ¿ya? Si es posible salir de este grupo. A ver, mi hermano de gorrita. A ver, mi hermano de camiseta azul. Mi amigo, venga, por favor, le animo a que pase. A ver, a otro amiguito por acá, fuerte los aplausos, muy bien. A ver, mi amigo de camisa blanca, el que está aquí. Usted, venga, mi amigo, muy bien, él de una decidido. A ver, necesito otro amiguito más. A ver, justamente tengo aquí uno. Venga, usted el mismito, venga, mi amigo. Muy bien. Vamos a ver quién aprendió la cápsula de poder. Esa cápsula que les ayuda mucho en sus vidas. Así que fuerte los aplausos una vez más para estos participantes. Vamos. A ver. Usted lo dice, yo les guío, ¿ya? Y ustedes lo van a hacer solito después. Y lo van a decir. Le van a seguir a él, ¿ya? 1, 2, 3. Segunda de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Muy bien, ahora sí, ustedes. Vamos a ver quién lo hace mejor. A ver, ¿de dónde comenzamos? ¿De allá? Ya, vamos. Ya, vamos. 1, 2, 3. Corintios 2, 5.
17. Ya me puse nervioso. Otra oportunidad, ya. A ver, otra oportunidad. Está nervioso. Ya, a ver, le damos otro repaso más. Ya, la última. Muy bien, a ver, miren, vamos a ponerlo los lentes. 2 de Corintios 5:17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y ahora sí, vamos a comenzar de acá esta vez. Van a hacerlo en grupo. Vamos mejor en grupo, ¿ya? Vamos. Van a hacerlo en grupo, vamos. Segundo de Corintios 17, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron atrás. He aquí todo nuevo. Gracias. A ver, ¿qué dice hermana Diana? ¿La dejamos ir? ¿Le damos los tickets? ¿O una vez más? ¿Qué dice? A ver, una vez más, rápidamente, por favor, una vez más. La última. La última. O si no, no le entregamos los tickets. A ver, vamos, ¿ya? Hermana Diana, me ayuda a decir el versículo y yo les hago las mímicas. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un fuerte aplauso para estos valientes y se hacen merecedores de un precioso ticket, que con ese ticket usted puede reclamar su premio. Pero ¿saben qué, amigos? Estamos en vivo desde Manantial TV. Allí está la camarita, los están observando todos sus familiares, amigos. Así es que vamos rápidamente. Su nombre y mande saluditos por Manantial TV. ¿A quién va a mandar saluditos? Mi nombre es Edgar Moreira, saludos a toda mi familia y un gusto de estar aquí. Muy bien, fuertes sus aplausos. Así es, mi amigo, su nombre y saluditos a través de Manantial TV. Muy buenas noches, Antonio Paredes, estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, fuerte aplauso también para nuestro participante Antonio. Y por aquí tenemos a Wilmer Martínez, y le mando fuertes saludos a toda mi familia que está aquí presente, y gracias por la invitación. Muy bien, Héctor, así es. Por favor, Wilmer, gracias, mis amigos. Por favor, pueden tomar asiento porque continuamos. Gracias, pueden tomar asiento, por favor. Así es, recordar, por favor, guardar esos tickets porque el día domingo vamos a entregar los premios correspondientes, y si quieren seguir de pronto con más premios, ya sabe, mañana y el domingo. Atentos. ¿Cómo están? ¿Y cómo están el grupo de acá? ¿Y cómo está el grupo de aquí? ¿Y cómo están los niños? Creo que los niños están mucho mejor que ustedes. Les doy la cordial bienvenida hoy, mañana y pasado. Por favor, tienen que seguir viniendo, pero hoy les traje un mensajito chiquitito para ustedes. ¿Sabían que en el corazón de ustedes, tóquense su corazón, ¿dónde está su corazón? En ese corazón existe un trono, y en ese trono a veces están
muchas cosas guardadas. Y ese trono, que es su corazoncito, no es para eso. Y hay muchas cosas que están en ese trono. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay algo dentro del trono y ya está ocupado. Pero cuando aceptamos a Cristo, nosotros permitimos que Cristo venga a este trono. Pero muchas veces no le queremos dar toda la oportunidad a Él. Y aunque Cristo quiera sentarse, este lugar no le quiere dar el lugar que Él se merece. Entonces a veces a Jesús le toca sentarse en un ladito, en un rinconcito, y no está en el trono correcto. Pero muchas veces hay alguien que sí le da un poquito más de espacio. Entonces hace que esta persona y se siente con Cristo ahí. Pero dos personas no entran en este trono. No puede estar el orgullo, la mentira, la vanidad y también Jesús. Entonces Él no puede estar uno encima de otro. Él no puede estar compartiendo su trono, que es su corazoncito. A Jesús le gusta que nosotros le demos espacio, que saquemos todo lo malo que está aquí, todo lo malo que está aquí. ¿Qué es las cosas malas que hay aquí? La mentira, el odio, el rencor, todo lo que es malo. Él quiere que dejemos este lugar, que es nuestro trono, que lo dejemos libre, para que Él venga y se siente solito y pueda Él desde este lugar mandar todo lo bueno, porque dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y si Jesús está sentado en este lugar que es su trono, entonces todas las cosas buenas van a salir desde lo más profundo que es nuestro corazón. Les invito a que dejen que en el trono suyo, a ver, ¿dónde está su corazoncito? Les invito a que en este trono denle el permiso para que Jesús se siente y que Él pueda gobernar sus vidas. No se olviden de venir el día de mañana. ¡Wow! Un fuerte aplauso. Hemos aprendido del trono. Así es, donde Jesús debe estar. Claro que sí. Y vamos a recordar, a ver, queremos seguir premiando. Vamos a recordar cuáles eran las 3 reglas. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, por acá tenemos, a ver, las 3 reglas, rapidito, ¿ya? Regla número 1. Reír. Reír, ¿será verdad o mentira? ¿Qué dicen el público? Reír, muy bien, ¿qué más? Regla número 2. Divertirse. Divertirse. Y regla número 3. Prestar atención. Prestar atención. Muchísimas gracias. Vamos a hacerle entrega. El premio, por favor, el premio. Muy bien, ya le ganó esta vez. Venga el otro día más rápido corriendo. Y tenemos entonces a continuación, vamos a observar, tenemos en este momento el equipo de coreografía. Muy bien, esta noche hemos venido a gozarnos y más si es para nuestro Señor Jesús. Así que mis amigos, a levantarse porque también van a recibir ticket los que lo hacen muchísimo mejor. Así que vamos, les invito por favor a que se puedan levantar. Recuerden que hay premios, hay reglas para cada noche y los premios también. Si usted quiere llevarse el premio, ya saben. Todos, vamos. Eso, palmitas arriba, manito arriba.
entonces vamos a premiar, vamos a llamar. ¿A quién Vamos llamamos? a llamar. Ellos ya llevaron el premio, pero parece que ellos se van a llevar toditos los premios. Doble premio. Doble. Y Parece si que participan mañana, sí. Triple premio. wow, entonces llamamos. Ya vamos en ese momento entonces a nuestra amiga aquí de blusa morada, por favor. Venga, por favor, me parece que va por el segundo premio. Ya va por el segundo, ya está llevando Fuerte los aplausos. todos los premios. ¿Cómo se llama la amiga? ¿Cómo se llama la amiga? Por favor, su nombre. Melissa Alvarado. Melissa Alvarado. ¿Qué podemos decir a través de Manantial TV? Estamos saliendo para el mundo entero. Que muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Así es, Melissa, y continúe con esa actitud, Melissa, porque se nos vienen muchísimas cosas más. Y acá nuestro caballero de lente también, el amigo de camisa blanca. Sí, así Venga, usted por mismo, favor, usted también ya el segundo premio, me parece, ¿no? También el segundo premio. Fuerte los aplausos y no se olviden, guarden el ticket porque el día domingo estaremos premiando, por favor. Tenemos el gusto, el privilegio, como es una de las reglas, como hemos escuchado, tomar mucha atención. También invitamos a todos los amigos, hermanos que nos acompañan a través de Manantial TV. En esta noche es un gusto, un privilegio presentar al predicador de la noche, al pastor Uriel Tello. Así es, desde la República de Guatemala, nuestro pastor Uriel Tello en esta noche trae la palabra de Dios. Así es, y poner mucha atención porque vamos a seguir entregando los tickets y el día domingo vamos a hacer la entrega de los premios después de esa rica fanesca. Pastor, buenas noches y recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido pastor Uriel. Muchas gracias, muy buenas noches. Como siempre me da muchos nervios pararme en este escenario, porque ustedes son personas muy importantes. Amén. Y espero que esta palabra nos cambie la vida. Amén. Yo he venido en especial por algunas personas que Dios me mostró aquí. He estado orando por ustedes. He estado tratando delante de Dios de llevar una vida santa, santificándome, primero por mi hija, segundo por mi esposa, tercero por la congregación que tengo y cuarto para que todo aquel que escuche la palabra de Dios a través de este mensajero pues reciba fuerza espiritual de la que he tratado de emanar del poder de Dios. Les saluda, gracias. Les saluda el pastor Uriel Tello, oriundo de Guatemala, pero con un corazón ecuatoriano, porque vine al Ecuador hace 20 años y me enamoré del Ecuador. Y me enamoré de su gente linda, de su gente hermosa. Qué gente tan maravillosa la que hay en Ecuador. Claro, cuando yo estaba en la sierra, ¿dónde vives? Dice, en Guayaquil. Uy, ¿por qué te fuiste allá? Me dice. Porque allá las balas están que pasan. Y yo le digo, yo no he visto ni una. ¿Y por dónde se mantiene? Por Bastión, le dije. Ay, Dios bendito, allá las papas queman. Es que me casé, le digo, me casé con una mona, una guayaquileña, ¿no? Y, ay, me dicen, usted sí que la arruinó toda. ¿Por qué? Porque esas costeñas son unas mandonas, dice. Y ahí le hice la pregunta, ¿y las de la sierra no? Oh, gracias. Así que he tenido un trato de Dios muy lindo en todo este tiempo, porque he querido aprender un poco de Dios. Si yo me pudiera
a contarle mi historia, terminamos llorando. Porque qué lindo se oye, pastor extranjero, pero usted no sabe todos los procesos duros que me tocaron. Procesos dolorosos que vinieron a mi vida. Así que, ¿qué tal si le damos una ojeada a la Biblia y la leemos juntos? Amén. Porque voy a exponerle algo tan humano que me ocurre a mí, le ocurre a usted y nos ocurre, creo que a todos. Váyase conmigo al libro de los Salmos, capítulo 73, y vamos a estudiar ese salmo esta noche. Salmo 73, creo que es fácil de ubicarlo. Y si tiene teléfono, pues más fácil. Si tiene la Biblia en el teléfono es más fácil. Y si no, me imagino que va a aparecer aquí. Por fe. En el nombre de Jesús. Hasta que no lo pongan, porque no les avisé previamente a los de multimedia, ahí los ponemos a correr. El Salmo 73 lo escribe un hombre que se llama Asaf. Creo que lo dice su Biblia, ¿verdad? Asaf. Ahora, pregúnteme quién era Asaf. ¿Quién era Asaf? Era un músico al que David componía sus canciones y decía que lo cante Asaf. Póngale que Asaf lo cante. O sea que no era cualquier músico, era un buen salmista. Y este salmista un día se puso a escribir él su propio salmo. Así que vamos a darle un escrutinio a Asaf. Antes de ponernos a leer, vamos a orar. ¿Le parece? Así que en reverencia cerramos nuestros ojitos y le pedimos la sabiduría a Dios. Papito Dios, muchas gracias por esta noche. Te pido, Señor, que venga un espíritu, Señor, de sabiduría y de interpretación de tu palabra. Gracias, Señor amado, por hablarnos esta noche a nuestros corazones y que nos enderezcamos, Señor, con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Para que no leamos todos diferentes cosas, vamos a leer aquí. Y empieza diciendo el Salmo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Mire, lamentablemente usted solo puede ver la cara de los que estamos acá. Y dígame si su vecino no tiene cara de persona buena. ¿Verdad que sí? Sí, mírelo bien. Es buena persona, tiene cara de buena persona. Pero realmente no sabemos. Caras vemos, pero Dios sí puede ver los corazones. Y Dios es bueno para con los limpios de corazón. Mateo 5:8 dice: los de limpio corazón verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Pero ¿sabe qué nos está diciendo? Dios es bueno, pero para con los limpios de corazón. Pero mire lo que dice el versículo 2. Si me ayudan con el verso 2, el verso 2 dice: pero en cuanto a mí, espere. O sea, Dios es lindo para con los limpios de corazón, pero yo soy otra cosa. Eso lo está diciendo Asaf, el salmista de Dios. Por eso es de que muchos de nosotros, nuestras cosas nos salen al revés. Porque Dios es lindo, sí, Dios es lindo, pero para otros. ¿Por qué será que conmigo no?
¿Por qué será que Dios hace milagros a otros y a mí no? Y hacemos y empezamos el drama, ¿sí o no? Sí, Dios es bueno, pero con otros. Pero conmigo como que Dios no quiere nada. Eso no solo lo dice usted, eso lo digo yo, eso lo dijo ese hombre Asaf. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Pero ¿por qué un hombre como él va a resbalar? ¿Por qué un hombre como usted va a caer? ¿Por qué un hombre como yo vamos a caer? ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el verso 3. El verso 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Cuántos envidiosos vinimos esta noche a este lugar? Ah, no, me equivoqué de iglesia. A ver, ¿cuántos envidiosos hemos venido a este lugar? Uno, gracias, mijo. Solo hay un honesto en esta congregación. Perdón, hay dos. El que escribió eso, porque él se está reconociendo, casi me caigo porque yo tuve envidia, dice. ¿A poco usted no tuvo envidia? Ah, ¿verdad que sí? ¿Y de quién es que uno tiene envidia? Se lo voy a explicar. Uno empieza a tener envidia cuando empieza a venir a la iglesia y uno empieza a alejarse de todo lo malo. Pero cuando tú empiezas a alejarte de todo lo malo, en vez de que te vaya bien, resulta que entonces todo te empieza a ir mal. Qué triste, ¿verdad? Sí. ¿A cuántos le ha pasado eso? Perdón, ¿a cuántos nos ha pasado eso? ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay gente que no busca a Dios. Hay gente que se olvida de Dios. Y de pronto usted lo va viendo en un tremendo carrazo. Y usted dice, pero ese ni va a la iglesia. Pero ese ni... Ay, si yo lo escuché hablando la semana pasada y ahora mire el carrazo que carga y empieza a reclamarle a Dios. Miren, eso me pasó a mí. Porque a mí me invitan, gracias a Dios, a unas iglesias enormes, grandotas, congreso de esto, congreso de lo otro, y allá voy yo también. Dios me manda su tarjeta de invitación y allá voy entre los grandes, uno que llega en un avión más bonito que el otro y en unos carrazos que ¿para qué les cuento? Parece manantial, ¿ve? Carrazos por todos lados. ¿Y qué le toca a uno? Llegar en taxi. Y uno dice, Señor, ¿a mí para cuándo? Y ves a unos hermanos que ni hablar saben, ni leer pueden, y tienen más que tú. Y tú dices, pero si yo paso orando, Señor, ¿y a mí qué? Señor, tú a mí no me quieres. Y hay gente que es, gracias a Dios los de manantial son lindos. Pero yo he visto gente que sí es bien arrogante. Va en su carro y hasta lo polarizan para que no los miren quién es. Ese es el carro del vecino, no se parece, sí, no, hasta que baja el vidrio ahí. Oh, si era el vecino, ¿y cuándo se compró ese carro? Y tú dices, sí señor, y yo, tremendo huecote en el zapato, ¿no? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Verdad que a todos? Sí, yo me acuerdo cuando andaba con zapato roto. Miraba un chicle en la calle y le ponía el pie ahí. Hasta sabía de qué sabor era.
Y yo sí escuchaba gente que decía, Dios me regaló un carro, Dios me regaló una casa. Y uno decía, hermano, mejor cállese. Porque yo no tenía ni con qué pagar el arriendo de mi casa. Y creo que todos tenemos que pasar por esa tristeza. Al menos si eres un hijo de Dios, tienes que pasar por todas esas cosas. Tienes que vivirlas para saber lo que es sufrir. Ahora, ¿por qué tuvo envidia de los arrogantes? Viendo la prosperidad de los impíos. Ese que tú sabes que está en brujería, tiene mejor carro que tú. Y tú que adoras a Dios, a pie, en tricimoto, corriendo cuando empieza la lluvia. Y el arrogante, qué bien anda. Es más, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Nunca les pasa nada. Nosotros si salíamos así de la casa, se nos ponía a temblar el guacho en el COVID. Y ellos paseando por la calle, nada les pasó. Un señor me dijo, todos esos vagabundos de allá afuera de mi casa se murieron en el COVID, dijo, porque no los vi. Y cuando nos dieron permiso para salir, ellos enteritos estaban. Y los que no salieron, ya están en el cielo. Ellos no se mueren, ellos no se enferman, a ellos no les pasa nada, ni la espalda les duele. Y tú solo cargas 10 bloques y ya no aguantas. Pero ellos su vigor lo tienen entero. Ahora, mira el verso 5. No pasan trabajos como los otros mortales. ¿Cuántos de los que estamos aquí, para ganarnos $10, la hemos sudado duro? Y lo peor, que no encuentras trabajo. Y cuando te dan de cargar como el burro. Pero ellos no. Un trabajito hacen y cobran $300, como que la suerte les persigue. Y tú que tienes que lavar, planchar todo el día, por último te dicen, ahí viene a cobrar mañana. ¿No te va a dar envidia del otro que? Yo me acuerdo un día, salí buscando y allá andaba yo caminando despacio porque no tenía una moneda que me faltaba. Tal vez hay una por ahí. Y yo iba atento en la calle y el que iba delante de mí se encontró un rollo de billetes. Qué gana de decirle, pero déjalo ahí, hoy ahí va a pasar. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor, tú le das a él? ¿Y por qué no me diste a mí? Si yo soy tu hijo. ¿Aló? ¿A alguien le ha pasado aquí también? Sí, a él también le pasó. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ay, mire el verso 7. Los ojos se les saltan de grosura. De gordura. Logran con creces los antojos del corazón. ¿Cuántos envidiosos habemos esta noche? Gracias, ya son más los amenes, quiere decir que ya se están convenciendo. Yo me acuerdo que una vez fui a una iglesia y empecé a hablar un poco de esto y empecé a darle a los envidiosos, y siempre hay una, ¿verdad? Que no, yo no tengo envidias. Y les envidias a los carros y les envidias. Yo a los carros no envidio, claro, pues si tiene 3. Yo la casa no le envidio, dice, claro, tiene 2 casas, tiene buen trabajo la hermana.
Y en una de esas dije, ¿por qué no solo se envidian las cosas materiales? ¿Cuántas de las mujeres han dicho, ay, yo no tengo un marido como esa? ¿Por qué se ríen? Ah, bien que sí lo han... Es que el que no envidia en una, bien que envidia en otra. O sea que aquí estamos el pocotón de envidiosos, ¿verdad? Es más, no me lo van a creer algunos, pero entre pastores bien que hay envidias. Sí, yo porque las he vivido en carne propia. Y es que te pueden envidiar por cualquier cosa a ti también. Te pueden envidiar tus hijos. Si son hijos bien bonitos, derechitos, juiciositos, sanitos, cara de inocente, que hacen todas sus tareas, bien que te envidian a tus muchachos. Si tienes una buena esposa, bonita, simpática, hermosa, juiciosita, que de casa no sale y no le anda dando el teléfono a nadie, bien que te la envidian. Y si es media gría, también te la van a envidiar. Te pueden envidiar por cualquier cosa a ti también. Este es un mal humano. Eso nos puede pasar a todos. Le puede pasar a los pastores. Se le pasó al salmista, que escribió en la Biblia. No nos va a pasar a nosotros. Nos tiene que pasar. El asunto es que llegue el verso 13. Pónganme el verso 13. El asunto es aquí. Cuando viene y empiezas a meditar y a pensar en todo esto. Y algunos hemos dicho, ¿para qué he estado en la iglesia? ¿Para qué he perdido mi tiempo en la iglesia? Yo tengo un hermanito bien lindo en mi iglesia, en mi congregación. Yo siento que Dios me lo regaló. Este hermano, desde que llegó a la iglesia, se metió en el Señor fuertemente. Y le robaron el carro. Y siguió. Y lo secuestraron. Y ahí siguió. Y empezó el problema familiar con su esposa. Y ahí siguió. Y le quedó malo en la mano porque le pusieron una bota y perdió la sensación en la mano. Pastor, yo creo que así me voy a quedar. No importa, dice. Y así se quedó el hombre. Y un día me dijo, pastor, yo le ayudo a cortar madera porque me encanta hacer muebles. Le digo, bueno, vente, ayúdame. Y se fue, y cuando estaba allá, se corta el dedo con la mano, con la sierra. Ay, yo dije, Señor, a este pobre le está lloviendo sobre lo mojado. A algunos nos ha pasado una desgracia sobre la otra, ¿verdad? Sí. Yo dije, con esto ni me volteé a ver nunca más. ¿Y sabes qué? El hombre ahí siguió. Y en medio de todos los conflictos y todas las pérdidas, ahí siguió. Y un día se pone él a trabajar y se le cae una pared así, y le fue levantando la nariz. Y yo me puse a llorar. Y le dije, Señor, ¿qué tienes contra este hombre? ¿Qué tienes que ha salido en su contra? Y Dios me recordó una mujer en la Biblia que se llama Ruth. Está en el libro de Ruth, perdón. La mujer se llama Noemí.
Y ella dice, Jehová salió en mi contra y me atacó. Terrible que Dios salga en tu contra. Pero aún con todo, ella mantuvo la fe en Jehová de los ejércitos. Como este hombre, como algunos de ustedes que han sido tocados en la parte más dura de tu vida y aún así sigues aquí. ¿Sabes por qué? Esto es lo que le pasó a Asaf. Y dice él, por gusto me voy a la iglesia, por gusto lavo mis manos, corazón, por gusto. Yo mejor fuera como esos hombres malos, malvados. Malvados, pero ahí andan en carro. Malvados, pero ahí andan subiéndose en los aviones, tomándose fotos en México, tomándose fotos en Israel, tomándose fotos en... ¿En dónde? ¿En dónde? Se me acabó el argumento, ayúdenme. En Quito. ¿En las playas de dónde? En Salinas. Imagínense, esa gente por allá, y nosotros ¿dónde nos tomamos fotos? En el baño y en la sala. Y por último, a tu plato mejor. Aquí humildemente comiendo yapingacho. Y los demás poniendo ahí su caviar en Tokio. Y uno dice, ah, caray. Y ahí es donde uno dice, ¿y para qué voy a la iglesia entonces? Ay, muchas gracias. Antes que me dé envidia a otro tomando agua, mejor me dan. Ahora, verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Cuántos se levantan con dolor de huesos como que no han descansado? Pastor, ¿usted cómo sabe? Porque yo lo he vivido también, hermano. Para que no crea que usted es el único que pasa por situaciones duras, difíciles y adversas. Verso 16, cuando me puse a pensar para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ahí es donde uno no entiende por qué al Hijo de Dios, que hace las cosas bien, le va mal. Y al hijo del diablo, que hace las cosas mal, le sale todo bien. Hermano, no envidia a esos hombres. Esos se ponen a robar, no les va a pasar nada. Póngase a robar usted. El día que usted se pone a robar, ese día se activan todos los protocolos de la policía contra usted. Para que se dé cuenta que usted ni robar puede. Ni le mienta a su mujer porque lo van a agarrar. Porque usted ni mentir sabe. Ese déjeselo a los mentirosos. Eso déjeselo a los ladrones. Usted no es de esa clase de gente. Mujeres. Ay, mujeres. ¿Cómo hablarle a las mujeres si son lo más hermoso que Dios ha creado? Pero si han visto que hay unas mujeres que son bien astutas. Ay, Dios bendito. Yo creo que mejor no me meto a ese tema, no sea que mi esposa esté viendo por las redes. Y nos vamos a ocupar mucho tiempo y creo que tienen que irse temprano.
¿O es temprano todavía? ¿Qué dice? ¿Entramos o no entramos a ese tema? Hermanas, cuidado. Hace una semana estuve en escuela vacacional con las niñas, con todos los niños. Y había un personaje que tocamos que se llama Dalila. Astuta la Dalila, cual ella sola. Y les empecé a enseñar a los varones que no sean tontos como Sansón, que fue el hombre más fuerte del mundo y por una mujer se fue al piso. Mujeres, aprendan a ser mujeres de Dios. ¿Dónde están las niñas? Amén, decían las niñas. Niñas, cuando te ofrezcan dinero, como le ofrecieron a Dalila, cuidado. Y las niñas, ¿sabe qué? Así se ponían. Me dio miedo, porque nuestros hijos ya son astutos, ya no son inocentes. Nuestros hijos ya saben besar, no tienen con quién, pero ya saben. Ya la inocencia se les fue. Yo llegué a la casa de un hermano y los muchachos se pusieron nerviosos, niños de 7, 8, 9 años, se pusieron nerviosos y empezaron a bajar el volumen y a cambiar el televisor con el control remoto. Apúrate. Yo no, solo con verlo ahí y ver los movimientos ya sabe. Parqué la moto, me bajé y un niño quería salir y el otro le dice, y salió con cara inocente, pastor, muy buenas. Ajá, astutísimo el muchacho. ¿Cómo estás, mijito? ¿Cómo te va? ¿Qué están viendo en la tele? Ah, es mi amigo, dice, oye, pon alabanzas, ya te dije, le dice. Desde chiquito ya son hipócritas. ¿De quién cree que lo aprendió? Dígame, ¿de quién lo aprendió? Más fuerte, por favor. De padre y de madre. Mamás que tienen 40 claves en su teléfono. ¿Qué creen? ¿Que los hijos no se dieron cuenta? No, ellos no me dicen nada. Dice, eso es lo que usted piensa. Los muchachos son más despiertos que usted. Según la ciencia, a usted le llega un mensaje oculto y ellos automáticamente lo saben. Gente que borra el chat por si las moscas. Ya sabes que de 7 de la noche a 7 de la mañana te lo puedo dar. En otro horario, mi teléfono, ¿dónde está? Y como que el niño sigue jugando, mira. ¿Qué dice la mamá? No se dieron cuenta. ¿Qué dice el papá? No se van a dar cuenta, mis muchachos, ellos son inocentes. Usted es el inocente, el único en esa casa. Los demás ya se dieron cuenta de todo. Póngale cuidado a la vida que lleva. No solo es envidioso, sino que descuidado. Mejor sigo, ¿verdad? Ok, vamos. Verso 17. Hasta que entrando en el templo, miren. Cuánta gente menosprecia el venir al templo. No, eso es para viejitos, nos dice. Eso es para viejitas. Eso de estar orando en la iglesia es para gente que no tiene oficio. Gente sin trabajo. Yo sí trabajo, dice la gente.
Lo que pasa es que usted no sabe que al entrar al templo, un discernimiento espiritual se levanta. Hay gente que no comprende por qué le va mal en la vida, pero cuando viene al templo, ahí su sentido espiritual se despierta. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de todos aquellos mentirosos. Comprendió usted el fin de todos aquellos extorsionadores. Comprendió usted el fin de todos aquellos que practican la mentira. Hasta que usted viene al templo, usted se va a dar cuenta. Hasta que usted llega al santuario de Dios, a usted se le va a abrir los ojos espirituales y va a poder comprender muchas cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí íbamos a ser abortados antes de nacer? Y te generaron traumas en la vida por culpa de eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos librado de los accidentes? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos ha pasado rozando la bala cerca, pero a ti nunca llegó? Todo eso lo puedes valorar solo cuando entras al santuario de Dios. ¿Por qué? Verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Verso 21, yo quiero que note algo muy importante ahí. ¿Se llenó de qué? De amargura. A ver, ¿cuántos envidiosos venimos esta noche? Amén, gracias. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuántos amargados hay acá? Mira, es fácil diagnosticar al amargado. El día que hace sol, uy, este sol. El día que hace lluvia, ¡ay, esta lluvia! El día que truena el cielo, ¿que por qué truena? Si te visitan los hermanos de la iglesia, solo aquí metidos quieren estar. Si no te visitan, a mí no me toman en cuenta. Fácil mirar al amargado. Vas en tu carro y se te pone en roja, justo a ti se te pone en rojo. Y tú, ¡ay! Ya está en verde y el de adelante no se mueve. Y toca decirle ahí anda. Por andar en el teléfono esa. Y ya casi le pegas a tu mujer porque no le puedes dar al otro chofer. Amargado. ¿Vinieron así esta noche? Y algunos solo se ríen mirando a la persona que está al lado. Sí, eso es lo que somos tú y yo. Eso es lo que es ese Señor. Nos hemos llenado de amargura. O sea que todo aquel que tiene envidia tiene amargura. Ay, es que si yo tuviera. Ay, es que si mi tío fuera Novoa. Ay, es que si hubiera ganado las 5. Ay, es que si a mí me dieran el bono. Ay, es que si a mí. Ay, hermano, pero no te tocó. Ya, pues otra cosa te toca a ti. Pero la envidia te va a enceguecer. La amargura no te va a permitir ver. Por eso es que los amargados, los envidiosos, venimos a la iglesia para que nos rehabiliten. Hay un caso en la Biblia de un hombre llamado David. Y se fue a meter a una cueva.
¿Y sabe qué fue lo peor o lo mejor? Que fueron 450 hombres. ¿Y sabe cuáles eran las características de esos 450 hombres? Amargados, afligidos de espíritu, o sea, deprimidos del alma y endeudados. Las tres características que creo que toda iglesia tiene: amargados, afligidos y endeudados. ¿Ha visto usted un endeudado? Nunca se puede disfrutar un plato de comida. Nunca puede decir a sus hijos: vámonos allá de paseo, que les voy a comprar lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque lo que tiene es para pagarle al banco. Trabaja para el banco. Trabaja para el... Feo decir para el colombiano, no, porque hay colombianos que no son de eso, ¿va? Pero, perdón, trabaja para el chulquero. Eso, gracias. Perdón si hay un colombiano, no quise ofender a nadie, ¿verdad? Yo también soy extranjero, perdónenme. El asunto es de que el amargado no puede porque está endeudado. Y está endeudado porque es un envidioso. Y está envidioso porque entró a un círculo que ahí no puede salir y solo Dios lo puede rescatar. Por eso, dice el verso 22, tan torpe era yo. Miren, repítalo conmigo. A ver, otra vez, que muy pocos. ¿Cómo se está maltratando a sí mismo el salmista, no? Yo era torpe, dice, yo era como una bestia. ¿Cuántos se identifican? Mire, por eso el versículo me gusta. Las cosas viejas pasaron. Mire lo que dice, torpe era, ya no soy. Amén. ¿Qué éramos antes? ¿Cuándo se nos quitó? Cuando empezaste a venir al templo, cuando empezaste a entrar en el santuario de Dios, ahí se nos empiezan a quitar las torpezas. Tan torpe era yo, no entendía. Mire el verso 23. Es lindo, porque dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Por eso no te abortaron. Por eso no fuiste un abortivo. Por eso no te alcanzó la bala. Por eso murió el que estaba a tu lado, pero a ti Dios te preservó la vida. Por eso y por muchas cosas más, Dios te tiene aquí hoy. Pastor, ya a mí me dijeron que iban a dar un plato de fanesca, por eso vine. Mira todo lo que tiene que hacer Dios y lo que tienen que hacer los hermanos con tal de traerte y decirte, mira, sale ya de la torpeza, vente para acá, aquí tus ojos se van a abrir. Aquí se te va a quitar todo lo malo, esas maldiciones que has venido arrastrando, en la iglesia se te van. Esas enfermedades crónicas que te avanza, que si no sales de una, entras a la otra. Aquí si te pones de rodillas, de corazón al Señor, de que se te va, se te va. Es que solo el torpe no puede entenderlo. Eso es para viejitos, eso es para desocupados. No, es todo para aquel que quiere empezar una nueva vida. Imagínate que en la Biblia hay una tribu, cuando Dios repartía, dijo, esta tierra désenla a la tribu de aquel, esta tierra a la tribu del otro, esta tierra allá, pero hay una tribu, a ellos no les voy a dar nada.
a ellos no les voy a dar nada. ¿Qué tal si Dios dice, ¿sabes qué? Yo le voy a dar a tu vecino carro, moto al otro, carrazo al otro, casota al otro, pero a ti no te voy a dar nada? ¿Cómo te vas a sentir? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué dijo Dios? No. A ellos no les voy a dar nada, porque yo voy a ser su herencia. Yo voy a estar con ellos. Yo no sé cuántos quieren apreciar el bien que es tener a Dios de tu lado. Yo me amargué por mucho tiempo, yo fui un envidioso, porque yo miraba la prosperidad de otros. Hasta que un día dije, Señor, ya no importa, no me des nada, ya entendí. ¿Sabes qué? Solo hay una cosa que quiero, dame tu presencia, dame tu presencia. Y me metí en la presencia de Dios. Y cuando me metí a la presencia de Dios, ¿sabes qué pasó? Vino un hermano y me regaló un terreno. Yo me quedé, wow, lo que contaban los demás, ahora me pasó a mí. Y llegó una hermana y me dio un cheque de $2,000. Tome, pastor. A mí nunca me habían dado nada. Ese día lloré como no tienes idea. Y después una iglesia dijo, pastor, le vamos a hacer un concierto y esto y lo otro. Y me dieron una buen kushki, me dieron. Y wow. Y venía gente de Canadá. Pastor, le deposité. Y venía gente de España, gente que no conozco. Pastor, ahí te envío unas bendiciones. Y yo decía, Dios bendito, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque aprendí algo que va más allá del dinero. No me interesó el dinero más, me interesó directamente Él y su presencia. Es todo lo que uno necesita aquí en la tierra. El carro se te va a depreciar. La casa, un día todos los gobiernos van a decir, eso todo es nuestro. Un día te pueden quitar todo. Pero que nunca te quiten la presencia de Dios en tu vida, porque eso es lo más preciado que tú puedas tener en este planeta Tierra. Mira lo que dice el versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuántos todavía seguimos deseando las cosas de esta tierra? Es que mi título, es que mi carro, es que todo lo que estamos haciendo es una carrera por la nada, por el humo. Y hay algo que es eterno, que se llama la presencia de Dios. Eso no lo puedes comprar con dinero. Eso no lo puedes comprar con ningún precio. Eso es algo que solo de gracia se recibe. Dios te lo está dando hoy y te está diciendo, acéptame este regalo que tengo para ti. Acepta esto que estoy haciendo por ti. Hoy en día se celebra, ¿qué se celebra hoy, por cierto? Sí, empezó la Semana Santa, hoy le llaman Viernes Santo de no sé qué cosa. No importa. En Dios todos los días son santos. Todos. Y Dios desea tu santidad el día de hoy y el de mañana, y cuando pase la Semana Santa, Dios quiere tu santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Un día me fui a una iglesia y miré un santo
Y lo miré así, una carita de inocente, y yo dije, así ha de ser santo. Yo no quiero ser así. No ve que tengo cara de sabido, pues. Yo dije, si esa es la santidad, yo no quiero santidad. Y me di cuenta que estar con cara de inocente, eso no es ser santo. Ser santo es una cosa diferente. Ser santo es una vida emocionante. Ser santo es no tener ningún chat oculto en tu teléfono y dárselo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, que miren lo que quieran. Ser santo es no andarle mintiendo a la gente, haciéndole trampa. Ser santo es dedicarte desde la madrugada a hablar con Dios. Ser santo es correr a tu trabajo y allá portarte bien y salir de tu trabajo corriendo para llegar a la iglesia y abrir la Biblia y no entenderla, pero la lees aunque no la entiendas. Y empezar a luchar por ser una persona distinta, eso es santidad. Y me di cuenta que la santidad era mucho más emocionante que ser tramposo, porque te da buenos resultados. Ya me pasé la hora, ¿verdad? ¿Ya tienen hambre? No creo. Ustedes vinieron comiendo de casa. Cuando un pastor dice, solo con esto y termino, no le crean. Pero me permiten tomarme unos minutitos. El verso 28 para terminar. Ahora mire cómo termina, pero en cuanto a mí, otra vez en cuanto a mí. Pero ahora desde una óptica diferente. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ya no puso el carro como el bien. Ya no puso la casa como el bien. Ya no puso a los arrogantes como el bien. El acercarme a Dios, ese es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Si te pongo a contar mi pastorado, ha sido un fracaso. Fracasé como pastor. Y muchas veces lo único que quise fue morir. Y le reclamé a Dios, ¿para qué me pusiste de pastor si soy un fracaso como pastor? Hasta que un día entré al templo y Dios me habló y me dijo, tú sigues siendo mi hijo. Y cuando estaba sentado ahí en esa silla, lo vi a usted, caballero, y Dios me dijo, hay un hombre con un corazón de niño que le ha pasado muchas cosas en la vida, pero y sin embargo aquí está. Y si me voy por cada uno de ustedes, cuántas cosas terribles hemos pasado en la vida, y sin embargo aquí estamos. Y Dios está ahí todavía para sostenerte con tu mano derecha, para sostenerte y agarrarte. Él te agarra, porque si tú te agarras, tú te terminas soltando. Pero si Él te agarra, Él no te va a soltar. ¿Sabes qué pasó con aquellos 400 amargados, endeudados y afligidos? Se convirtió en el primer ejército de valientes de David. Les cambiaron lo que había en su cabeza. Por eso cuando te vea la gente venir a la iglesia, ¿qué es lo primero que te dice? Ahí te van a lavar el cerebro. Y tú dile, sí, porque lo tengo cochino. ¿Qué vas a ser evangelista? No, yo voy a ser evangelista.
nosotros no trabajamos solo para esta tierra, trabajamos para la eternidad. Y hoy quiero hacerle una pregunta a alguien. Ya que se dio cuenta que ese escritor salmista es tan igual que yo y tan igual que usted, usted le puede permitir a Dios que le transforme también su pensamiento como se la transformó a él. Si usted está dispuesto a cambiar su estilo de vida, yo le voy a hacer un desafío. Así como le decían, usted venga por su premio, yo le voy a ofrecer un premio mayor: ganarse el cielo a través de Cristo. Y yo quiero que toda la iglesia me acompañe y nos pongamos de pie. Y quiero a toda la iglesia orando. Y yo no sé cuántos de los que están acá necesitan tener un cambio en su vida, como un cambio que tuvo Asaf, como un cambio que un día tuve yo, como un cambio que un día tuvimos algunos de los que estamos acá. Cambiamos totalmente nuestra vida. Hay alguien que necesita un cambio. Si hay alguien que dice, yo quiero cambiar, no sé cómo hacerlo, yo solo te puedo desafiar: haz lo que yo hice un día. Cuando un pastor estuvo aquí al frente, dijo, ¿quién quiere cambiar su estilo de vida? Pase hoy al frente. Yo no sabía lo que hacía, pero yo dije, voy a intentar. Y pasé al frente. Realmente no sabía lo que hacía. Pero si hay alguien esta noche que quiere cambiar su vida, yo le invito a que venga acá conmigo y oremos los dos. Y lloremos los dos nuestras historias de vida, para que Dios tenga piedad de nosotros y cambie nuestra existencia. Un amigo, una amiga que quiera cambiar su estilo de vida, Dios puede hacer tu vida otra vez. Por eso se llama nacer de nuevo. ¿Alguien quiere volver a nacer esta noche? Yo le invito a que venga acá. Alguno de los amigos que está ahí, si tu vida ha sido un fracaso, si has fracasado en tu hogar, si has fracasado con la educación de tus hijos, si has fracasado tú como persona y verte a ti mismo, han pasado los años y al verte solo sientes pena por ti mismo, yo te invito esta noche, ven para acá y oremos juntos al Señor. Hay alguien que quiera venir, véngase para el frente y oremos juntos al Señor. Este lugar está abierto para que oremos tú y yo. Aquí estoy esperándole. No cierres tu corazón. No le hagas duro tu corazón a Dios. Venga aquí al frente conmigo y oremos juntos al Señor. Hay alguien que quiere entregar su vida a Dios y decirle, Señor, empecemos de nuevo. Alguien quiere volver a intentar
vengas esta noche. Quizás hoy sea tu noche. Quizás hoy sea la noche donde tu vida cambie. Este es el momento. Venga. Venga, mi hijo, venga, venga, venga. Venga. Hay alguien que desea. Este es el tiempo, este es el momento. Sí, da cosa pasar de ahí para acá. Ese pasar de allá para acá, ¿sabes qué? Se llama compromiso. Y cuesta, te entiendo, cuesta. Pero esto es para valientes. Es para aquel que se atreve a desafiar a una vida llena de emociones. Ven hoy a Cristo. Ven hoy a Cristo. Ven hoy a Cristo. Ven hoy a Cristo. Hay alguno, uno. No nos podemos ir sin ese uno. Tenemos que orar por ese uno. ¿Quién es el que se atreve a romper la timidez esta noche y venir acá al frente y decir: pastor, yo quiero? Yo sé que hay muchos que están ahí dudando. Amigo, no dudes. Dale la oportunidad a Cristo. Hoy es cuando. Hoy es cuando. Todavía el altar está abierto. Todavía hay oportunidad. Esta noche no te vayas igual a tu casa. Esta noche puede ser tu noche de victoria. Vamos a ministrar salvación y sanidad divina. Toda la iglesia orando, toda la iglesia orando. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que hay gente que desea abrir su corazón, pero hay una dureza y entendemos la dureza del corazón, Señor. Hay gente que no se atreve a hacer un compromiso contigo y lo entendemos, Padre amado, lo entendemos. Padre, yo te pido en esta noche que tú tengas misericordia de cada una de las almas. Ten misericordia de cada una de nuestras almas. Si hay alguien aquí que tiene una dolencia en alguna parte de su cuerpo, tóquese esa parte de su cuerpo. Y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Todo dolor de origen emocional, Padre, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Mira, Señor, los hombres y mujeres que han venido con dolencias en esta noche. Dolencias del alma, dolencias del cuerpo, dolencias emocionales porque papá, mamá le dejó, le abandonó desde muy temprana edad y hoy se reflejan en dolores en el cuerpo. Arritmias cardíacas, Padre, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Dolores de cabeza, migrañas, en el nombre de Cristo Jesús lo echamos fuera. Problemas en la sangre, azúcar en la sangre, colesterol, en el nombre de Cristo Jesús lo echamos fuera. En el nombre de Jehová de los ejércitos, declárate libre ahí donde estás tocando. Dile: el cuerpo, te ordeno en el nombre de Jesús que te alinees
a la voluntad perfecta de Dios, porque Dios pagó por mis dolores allá en la cruz del Calvario. Yo fui sano hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ministrate ahí, ministrate a ti mismo, ahí donde está tu parte afectada. Tócate y dile: declaro sanidad en mi vida, sanidad en mi cuerpo, sanidad en mi alma, sanidad en mi espíritu. Gracias, Padre, por lo que tú harás esta noche. Yo sé, Señor, que habrán testimonios de lo que tú habrás hecho esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo esta noche. Amén. Dios me los bendiga rica y poderosamente. Bendiciones, queridos hermanos. Muchísimas gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso. Hemos escuchado el mensaje del Señor y estamos seguros que usted va a regresar bendecido, prosperado y con una palabra que va a motivar a usted y a todos los presentes. Vamos a continuar con este tiempo maravilloso. Recuerden que tenemos premio. Todas las personas que han recibido el ticket, alcen la mano, a ver, ¿dónde están los que recibieron el ticket? Muy bien, ustedes tienen ya ganado esos premios, donde vamos a entregar ya mismo o el domingo. Me confirman eso porque los premios están. Gloria a Dios, por favor. Y también saludar a todos los hermanos, a todos los amigos que nos acompañan a través de Manantial TV y La Voz de Manantial. Recuerden que estamos conmemorando esta fecha especial que es la Semana Santa. Claro que sí, este día tan especial lo celebra el mundo entero y por qué no nosotros también recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz y celebrar que Él no se quedó en la cruz, Él resucitó. Aleluya al Señor. Así es, Él resucitó y entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. En esta noche tenemos el privilegio y la oportunidad de la participación del Ministerio de Coro Grey de Dios para luego recibir a Nueva Generación, y estamos llegando a la parte final agradeciendo a todos los amigos quienes han aceptado muy gentilmente la invitación. Gracias, estamos muy agradecidos. Recuerden que esta es su casa. Así es, y vamos a continuar dando los premios. A ver, ¿quiénes estaban atentos al mensaje, a la predicación, a lo que se habló aquí hace unos minutitos? ¿Sí estaban atentos? Por ahí parece que sí, el amigo por acá parece que no, pero vamos a estar haciendo preguntas. No se olvide todo lo que han escuchado, vamos a estar haciendo preguntas en pocos minutos para que se lleve esa preciosa camiseta. Así es, tenemos camisetas con un mensaje muy importante donde dice: Jesús, esperanza de vida, esperanza para toda la familia. Y por ende, pues en esta noche nos hemos reunido para escuchar ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, el Ministerio Grey de Dios va a tener su participación. Por favor, el audio nos ayuda.
Buenos días, fuerte los aplausos con un hermoso mensaje hecho canción para todos los amigos, para todos los presentes quienes han recibido muy gentilmente la invitación. Vamos a entregar más premios, más tickets para todos los que estuvieron muy atentos, para lo cual vamos a hacer ¿qué cosa, Diana? Por favor, pedimos a nuestro pastor Uriel en este momento, nos acompaña un ratito aquí en la parte de adelante, Pastor Uriel. Pastor Uriel Tello, véngase rapidito porque vamos a pedir al pastor que haga una pregunta, 2 preguntas de su mensaje. Porque queremos entregar todos los premios, no se debe quedar los premios, más bien vamos a entregar los premios correspondientes y pedimos a todos los hermanos de la Iglesia Manantial de Vida que dé la oportunidad a sus amigos, a quienes nos visitan. Y también vale recalcar que veo a 2 personitas que nos visitaron el año pasado, hoy están acá. Gracias por estar con nosotros. Ellos estuvieron el año pasado aquí y hoy también, gracias. Tienen también la oportunidad de ganarse estos hermosos premios. Vamos a empezar con preguntas facilitas, ¿ya? Sí estaban atentos a todo lo que hablamos y hemos hecho toda la noche, ¿verdad? Sí. Muy bien, a ver, vamos con la pregunta facilita. ¿Quién se acuerda de qué país es nuestro pastor Uriel, el que estaba dando la enseñanza? A ver, ¿de qué país? Pero venga, corre, venga, a ver, ¿quién dice? Venga, pero venga hasta acá, si no, no vale la respuesta. Así es, entonces ya tenemos a nuestro querido pastor Uriel. Guatemala, nuestro amigo, ¿cómo se llama usted? Yo, Armando. Armando, ¿usted estaba el año pasado o me equivoco? Sí, es verdad, el año pasado. El año pasado, por favor, dése la vuelta para que el pueblo lo reconozca. ¿Se acuerdan de él? El año pasado él estaba con nosotros también. Por ahí, 1, 2, 3. Nuestro amigo Armando. A ver, el ticket o el premio, ¿cómo es? Muy bien, tenemos más ticket para que luego reciba el premio correspondiente. Sí, ahorita vamos a dar ticket, luego damos los premios. Gracias, amigo Armando. Así como Armando, usted puede llevarse ese premio. Así es que venga corriendo cuando hacemos la pregunta y así facilito se lleva todos los premios. Otra pregunta facilito. Otra facilita. ¿Ha dicho que el pastor viene de qué país? ¿Alguien se acuerda? Los amigos. ¿De dónde? Guatemala. ¿Quién dijo Guatemala? Alce la mano, venga corriendo, como que no quieren premio, ¿no? No quieren premio. A ver, ¿quién dijo? Venga, ya vino acá. El que llegó primero, ¿qué hacemos? A ver, ¿de dónde es el pastor? ¿De qué país? De Guatemala.
¿Está bien? Sí. Yo creo que sí. Sí, Por está favor, bien, está llegó acá corriendo, así que tiene el premio correspondiente. Y la segunda pregunta. Otra pregunta facilita. Pastor, una pregunta facilita, ¿ya? A ver, una ¿Cuál? pregunta facilita. A ver, ¿de qué libro habló el pastor en la Biblia? ¿Qué libro buscaron ustedes? Mateo, Marco, amigos, Lucas. por favor, A ver, acá. Los amigos que nos visitan, ¿sí? De por Salmos. favor. Salmos, dice Salmos. Muy bien. Muy bien. Fuerte los aplausos. Muy bien. ¿Dónde está el pueblo? Fuerte los aplausos para nuestro amigo. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Por Su nombre, por favor. Wilmer. Wilmer, ¿de qué parte de la ciudad de Guayaquil o de qué parte nos acompaña? De aquí de Bastión. Bastión Popular, bloque 1, Bastión Popular. Fuerte los aplausos para nuestros amigos quienes nos acompañan esta noche. En este momento tenemos ya al Ministerio Nueva Generación, ¿o vamos con más preguntas? A ver, no sé, ya una pregunta más, una pregunta, mi pastor, por favor. Una pregunta. ¿Quién escribió ese salmo? Facilita, venga corriendo. Venga. ¿Quién? A ver, acá tenemos. ¿Quién escribió ese salmo? Asaf. ¿Pastor? Correcto. Entonces vamos a entregar el premio. Wow, vaya. Ha contestado, ha estado muy atento. Están atentos. Y ahora se vienen las alabanzas y en ese tiempo también queremos regalar porque estamos hoy día con muchos regalos. Así es, tenemos que hacer la queremos entrega. regalar y para este tiempo de la alabanza con nuestro hermano Freddy vamos a ver quién está sonriente y también que se divierte, ¿verdad? ¿Cuáles eran las reglas? El que sonríe, el que pone atención y también el que está divertido, ¿verdad? Vamos a ver entonces, mi hermano Freddy. Que el Señor me los bendiga, amada iglesia. Y a todos los invitados, ¿cómo la estamos pasando? Muy bien. Así que nosotros tenemos 3 reglas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera regla? A ver, el que me dice la primera regla va a ganar un ticket. Amén. A ver, alguien que venga acá corriendo, a ver, que nos pueda decir la primera regla. A ver, ¿quién es? Reír, o sea, sonreír. Ah, ya, sonreír. Vamos a darle un ticket aquí a la hermana. Ah, ya, los que participaron, ya no, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer ahora el segundo. ¿Cuál era la regla 2? A ver. Divertirse. No, no, la regla 2 no era divertirse. A ver, ¿cuál era? Muy bien, prestar atención. Perfecto. Vamos a darle un ticket más acá. Yo creo que ya al final del servicio van a retirar sus premios. Amén. ¿Y cuál es la tercera regla? A ver, corriendo se vienen para acá. La tercera regla. Divertirse. Muy bien. Así que toda la iglesia vamos a divertirnos. Amén. ¿Cuál fue nuestra alegría de que hoy en esta noche estésemos alegres? Amén. De que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Esa es la razón de que toda la iglesia, todos estésemos gozosos, alegres. Amén. Él dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Y al mejor que hace esta dinámica en esta noche, me va a ganar un... Amén. Les invito a que todos pongamos de pies y con esto creo que ya nos despedimos. Amén. Pero quiero que ustedes me acompañen. Amén. Vamos a hacer un pequeño ensayo. Amén. Yo voy a decir libre para correr y ustedes van a responder, van a decir libre para correr. Muy bien. Cuando yo diga libre para danzar, ustedes van libre para danzar. Amén. Cuando yo diga libre para vivir por ti, ustedes van a decir libre para vivir por ti. Amén.
O sea, yo le hago la pregunta y ustedes responden. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Yo soy libre. Yo soy libre. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Libre para vivir por ti. Yo soy libre. Soy libre. Yo soy libre. Muy bien, ahora sí, vamos a hacerlo con todas las fuerzas, amén. Muy bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Libre para correr, vamos. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Libre para vivir por ti. Y yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Vamos, un grito de júbilo. Somos libres por la sangre de Cristo. Vamos arriba con gozo. Oh, yo soy libre. Aleluya. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos adorarán. Soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos ven por ti. Vamos a alabarlo. Los mudos andarán. Los muertos vivirán. Los pueblos te adorarán. Las tinieblas huirán. Por ti yo grito. Yo soy libre. Soy libre. Yo soy libre. Libre para correr, vamos. Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. A ver, todos los que somos libres, vamos, levanta tus manos y díselo. Vamos arriba todos. Soy libre.
soy libre. A ver, vamos con lo de Yo soy libre. A ver, ¿quién de las dos filas lo declaran con fuerza? Amén. A ver. Libre para correr. Aleluya. Libre para danzar. Aleluya. Libre para danzar. Libre para vivir por ti. Libre para vivir por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Aleluya. ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres? Aleluya. A ver, todos los libres, dale un grito de júbilo. Vamos, dale un grito de guerra. Porque el Rey de Reyes murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y Él nos hizo ser libres. Libres. Somos libres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Queremos invitarle para el día de mañana que no se queden en sus casas, que todos puedan venir. Amén. Están todos invitados. Amén. Así que Así es, por honor al tiempo tenemos que ya terminar esta hermosa programación, pero no podemos, pueden tomar, por favor, pueden tomar, no podemos terminar este programa sin antes de hacer la entrega de este hermoso premio o regalo o obsequio para todos los amigos, para todos los invitados que en esta noche están en este lugar. Así es, vamos a explicar rápidamente. Los que tienen el ticket, ellos son acreedores de un premio mucho más grande. Así es, de la camiseta. Y ese ustedes tienen que traerlo mañana y el día domingo. Lleven su ticket, no lo vayan a botar, guárdelo, así como un billete de lotería y mucho más. Porque si no, se queda sin fanesca Guárdelo. y sin premio. Pero ahora, en este momento, les pedimos a todos los amigos, a toditos, que pasen, por favor, a todos los que han sido invitados en esta noche. Pasen, por favor. Venga, por favor, rapidito, estamos llegando a la parte final. Necesitamos hacer la entrega de esta hermosa pluma bolígrafo para que usted pueda firmar esos cheques, esos documentos, de pronto regalar a su hijo que ya empieza las clases. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Venga, por favor, rapidito, y vamos a llegar a la parte final con nuestro hermano Jorge, pero antes de eso, hacemos la entrega de estos hermosos. Por favor, una hilera así. Aquí, todos, por favor, así. con la mirada hacia el frente. Con la mirada hacia el público. Sería muy importante la foto oficial, foto para el recuerdo. Manantial TV, como siempre, siempre listos y atentos. No se olviden los que tienen los tickets. Ahí dice viernes. Premio número 1, tienen 16 premios en esta noche. Entonces, vamos a pedir a nuestro querido pastor, ¿dónde está el pastor? Para que haga la entrega de estos presentes, de estos obsequios para todos nuestros invitados. Un poquito más hacia la derecha, por favor, un poquito más. Mientras nuestro pastor va a hacer la entrega de este hermoso recuerdo para todos los presentes. Y pueblo de Manantial de Vida, estas personas hoy nos han visitado. Vamos a terminar orando por cada una de ellas. Y también para concluir, les pedimos a todos los amigos que están aquí al frente, venga mañana, no se pierda. Dios está siempre hablando al corazón de cada persona. Venga, por favor, hasta el día domingo tenemos este maravilloso curso. Alegría y ese gozo que ustedes hoy han podido sentir es de parte del Señor. Así es, pero que no vengan solamente ellos, sino también vengan